Vamos con alguien que fue veedor en Venezuela, ¿sí? Alguien que fue diputado. Gastón Arispe, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Russo? Lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Ruso? ¿Qué tal? Gracias por llamar. A ver, ¿fuiste veedor en Venezuela? Sí, 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 señor. ¿Ganó Maduro o no ganó Maduro? Mirá, lo que yo tengo es que ganó Maduro, no tengo ningún tipo de respaldo, no podría tener ningún tipo de respaldo a una tesis contraria. ¿Por qué? Porque primero nosotros hicimos la veeduría como observadores del proceso electoral, el día en sí mismo. Sí. Fuimos a escuelas, estuvimos viendo el proceso electoral y cómo funcionan estas máquinas, que para nosotros son novedosas y que bueno, eso funciona A ver, bien, es punto. impecable, Hace un la punto acá. gente, Hace un punto acá. ¿cómo? Hace un punto acá. Sí. ¿Voto electrónico? Es un voto, no sé si eso se llama voto electrónico, es un doble registro, es un voto que uno pone la huella te da la identidad, con la identidad te dan un pase, digamos, a un lugar donde entras a un cuarto oscuro y en el cuarto oscuro hay una máquina. La máquina te da una interfaz, o sea, una pantalla. En la pantalla vos tocas el candidato que vos querés y de ahí te da una boleta. Esa máquina te da una boleta con el candidato que vos tocaste y ese candidato después lo depositas en la urna. Entonces hay un doble registro. Es un poco electrónico y un poco físico. Valen las dos, eh, tienen que coincidir los dos registros que quedan, el de la computadora, el de la máquina y el de la urna. Claro. Eso no tuvo ningún debate. Y además lo que dicen en el gobierno es que es el sistema más seguro del mundo porque tiene que coincidir y porque hay dos registros. Mm. Y en general nunca hubo un conflicto. Ahí en las escuelas los fiscales estaban todos juntos, hablaban, charlaban, compartían la comida, no hubo ningún tipo de problema en las escuelas. Lo que está en discusión es la verificación, la visibilidad de las actas, que es lo que piden en todo el mundo. Hay como un concierto al unísono de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos del mundo que piden a Maduro, bueno, al Consejo Nacional Electoral, que muestren las actas. Eso, bueno, es lo que no se le ha pedido a Guaidó, por ejemplo, cuando fue presidente de facto y sin embargo ni había pasado por las elecciones, o a Zelensky, que no fue presidente, que ya dejó de ser presidente porque gobierna de facto sin convocar elecciones, o a Biden cuando el otro decía que le habían robado la elección en algunos estados. Pero Ujú. bueno, eso es todo subjetivo, ¿no? Yo creo que ayer anunciaron que mañana presentan las actas. Y entonces uno imagina que el fiscal general, Tarek Saab, se llama, va a presentar las actas mañana. Mm. Igual, cada vez que ganaba Chávez o ganaba Maduro, siempre te decían, hay fraude, o tuvimos a Guaidó, siempre. Eso sí, cuando Y hubo acá golpe en también, Bolivia en la no pasa Argentina, nada. va acá, yo estoy en Venezuela, pero en la Argentina también. Sí, sí, Cada sí, vez que no. ganaba Néstor, Cristina, qué sé yo, empiezan a decir fraude, fraude, fraude. Más bajito, porque el nivel de tensión no es tan grande como que hay acá. Claro. Acá hay que acordarse que estamos en Mm. una guerra económica, con restricciones, con sanciones más numerosas que las que se le hicieron a Rusia en la guerra con Ucrania. Por ejemplo, Rusia está todavía en el SWIFT y en cambio Venezuela no está en el SWIFT, o sea, está desconectado del sistema financiero mundial. Eso no se lo hicieron a nadie, ni a Cuba. Mm. Eh, pero bueno, es una violencia, ayer hubo muertos acá en la calle, es un nivel de disputa alta. Entonces, claro, este es un país que ha tirado del mantel de la mesa por lo menos de Sudamérica y del Caribe. Entonces, bueno, los grupos de poder cuestionan siempre los resultados electorales porque si no es por las elecciones es por la vía insurreccional o por alguna vía que quieren que no gobiernen, ¿no? Eso lo Claro. sabemos todos y acá no hay confusión. No, no, no. No, hubo golpe de Estado en Bolivia y Macri reconoció el gobierno, ningún problema. No, ningún problema, Sí. claro.
Y además, la OEA impulsó el golpe de Estado en Bolivia. No hay que olvidarse que Almagro, que era canciller de Uruguay, cuando fue el secretario general de la OEA, impulsó el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, esto es básico a este gobierno, que además yo lo vi en la calle, y el nivel de organización, de movilización, de nivel de conciencia que tiene la sociedad acá y de compromiso con ambos, porque la verdad que hay que decir que Maduro tiene una cantidad enorme de seguidores y también los tiene la derecha, María Corina, pero por supuesto con menos organizados y por supuesto muy vinculados a esquemas económicos. Bueno, ya acá estamos en un nivel de subjetividad que no sé si es coincidente con el informe que vos me pedís, de No, no, está bien, pero siendo no es un tema. objetivo, aquí no hay ningún motivo para que se desconfíe del resultado electoral. Además, al otro día, ¿vos no te parece raro que al otro día, en el medio de la nominación de Maduro, hubiera una insurrección, unas guarimbas? Ayer hubo 2 muertos en Valencia, 2 o 3 muertos en Valencia, Sí. 2 o 3 muertos en la entrada, en el Petare, y en el otro lugar, el segundo y tercer puente, que no me acuerdo cómo se llaman, de entrada a Caracas, y en el interior hubo como 8 muertos. Pero eso, bueno, el gobierno los contiene, deja actuar porque también, si no se lo acusa de que es represor y qué sé yo, pero los grupos que le dicen comanditos, que son grupos de la derecha venezolana, disparan a la gente, golpean a los que andan dando vueltas, que Sí. te ven chavista y te golpean, quemaron edificios, un edificio de 5 pisos, que son los gimnasios que hacen para los jóvenes acá. Esta dictadura hace gimnasios y espacios para jóvenes, donde hay streaming, un salón de streaming, donde hay gimnasios, canchas, etcétera. Bueno, esas casas jóvenes, esos espacios de los jóvenes, uno fue prendido fuego, tiraron como en los comandos civiles de la dictadura del 55, Sí. cuando golpearon contra Perón, tiraban abajo las estatuas de indios que reivindican el gobierno, indios de hace 200, 300 años. Bueno, también tiraron las estatuas de Chávez, pero son grupos muy chiquititos, uno ve los videos, son grupos muy pequeños. En el centro sí hubo unos, no sé yo, 1.000, 2.000 pibes en motos y generando acciones, 500 que trataron de entrar a Miraflores, al Palacio, que es como la Casa Rosada. Después fue defendido por la policía, no por la policía, no, por los grupos motoqueros que son de las milicias populares de Maduro. Pero bueno, contienen, como dice Maduro, nosotros contenemos, dice, Igual no atacamos. te Es una pelea, es pregunto, una guerra en la calle. Gastón, la primera Sí. información sobre el tema fraude sale de una empresa llamada Edison Research, es una empresa Ajá. radicada en Nueva Jersey, que supuestamente trabaja para la embajada norteamericana, con lo cual me quedan grandes dudas. Y bueno, pero la embajada norteamericana promueve golpe de Estado desde hace 50, 60 años O más. o más. Bueno, son certificables que los de los años 70, todo el entramado de la Operación Cóndor y los golpes de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, de los años 70 fueron hechos por ellos. Seguramente Seguro. en los anteriores también estuvieron involucrados. No hay que olvidarse que Perón hablaba de Braden o Perón, ¿no? El Sí. embajador norteamericano que no quería que Perón se presentara y que armó la Unión Democrática para impedir que Perón llegara al gobierno. Desde hace muchos años intervienen en los procesos democráticos de Sudamérica, bajo la doctrina esta de América para los americanos, la doctrina Monroe, Sí. que hace que ellos se sientan dueños de los recursos naturales de nuestros países. ¿Viste? Laura Richardson viene periódicamente, la general a 5 estrellas del Comando Sur, la parte, el mundo está dividido para sus tropas y sus flotas en distintas regiones. El Comando Sur y la Cuarta Flota son lo que corresponde a Sudamérica para la división de las tropas, y ella es una generala
que viene y siempre dice, este litio es nuestro, Claro. la pesca es nuestra, y queremos entonces que controlen a los chinos porque nosotros somos los venidos de la pesca. Bueno, así funcionan los la diplomacia y la política militar que van de la mano, diplomacia y fierros van de la mano en el ejercicio de la política de dominación en el mundo. Esto es viejo. Y bueno, esto es una cosa más, algo más, que la embajada norteamericana o que empresas asociadas consideren que el golpe, que hay que hay una fraude en un proceso democrático en Venezuela, vuelvo a decir, una elección que se jugó en medio de restricciones económicas, de aislamiento del sector financiero, de presiones sobre los empresarios que invierten en Estados Unidos, en Venezuela, salvo los últimos 2 meses que el gobierno está hablando en Estados Unidos y habilitó algunas inversiones, pero en general una guerra económica que generó que hubiera colas de hasta 2 horas, 3 horas todos los días para ir a buscar un sándwich y un café, como en Cuba en su momento. Sin Sí. embargo, hoy Venezuela, en medio de esta guerra económica, creció al 7% durante todo el año, es el país que más crece, mientras que Argentina decrece, pierde 7% del Producto Bruto Interno con Milei y los libertarios que vienen a hablar de democracia y que la otra es una dictadura. La dictadura de Maduro, en medio de una guerra económica, crece como ningún país en América Latina. La CEPAL dice que crece al 4%, el FMI dice que crece entre el 5 y el 6%, y las estimaciones privadas dicen que va a crecer en 7 o más. Es el país que más crece lejos de toda Sudamérica. ¿Cuál es el milagro? Que ha generado que al no estar el sistema financiero, se generó una suerte de vivir con lo nuestro, la vieja doctrina económica que está ya en un mundo globalizado, está en desuso, pero el fenómeno fue que las sanciones le generaron crecimiento en la agroindustria, crecimiento en la agricultura familiar, crecimiento en la industria en general. Hoy vas a un supermercado y la mayoría de los productos son de ellos, son venezolanos. Antes no producían nada, producían solo petróleo. Han tenido que a la fuerza generar, romper la dependencia del petróleo porque no les dejaron más procesarlo, y entonces hoy crecen haciendo cositas. Y el gobierno dice, bueno, hicimos 1,000,000 de emprendimientos productivos, que son pequeñitos. El socialismo del siglo XXI no asusta a ningún capitalista. Sí. El socialismo del siglo XXI es generar oportunidades privadas con financiamiento público para desocupados y pequeños empresarios, gente emprendedora, gente que tiene ganas de comer. Seguro. Y de trabajar. Entonces, muy parecido a la política de desarrollo productivo que ha tenido el peronismo en las etapas últimas. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede hablar de socialización de los medios de producción cuando no tenés trabajo y cuando el Estado es un Estado mínimo que tiene que capturar recursos para distribuir entre la gente, porque si no la gente se caga de hambre. En medio de esta guerra económica, Venezuela creció y Maduro ganó. Yo no tengo ningún motivo para decir que hubo fraude. O sea, inclusive puedo decir que tengo más información, más elementos de lo que pueden tener algunos de los mandatarios o periodistas de Estados Unidos o de donde sea que digan y vociferen que hubo fraude. Y Mariana Corina Machado, además, con su partido estuvieron sentados en la CNE y hasta el momento que dijeron los números estuvieron sentados ahí, o sea, convalidaron, no firmaron el acta. De los 10 partidos, 8 firmaron el acta, salvo el de María, el del MUD, el candidato a presidente de la fórmula que organizó Mariana Corina Machado, que es la verdadera líder del Frente ese, ¿no? La verdadera líder opositora, que es aquella que pidió sanciones a Estados Unidos. Marina Corina Machado decía en los medios, una gran conferencia de prensa, pidió a Estados Unidos que sancione con restricciones económicas a su propio país, y después llegó a decir que su sociedad estaba vivenciando las restricciones al comercio exterior y todas las sanciones porque estaba sufriendo.
Y bueno, tenía que ser así, tenía que sufrir la sociedad, Y sí, porque era muestra de que una, las restricciones estaban bien, la es Carrió porque las venezolana sanciones sería. estaban bien. Una especie de Carrió venezolana. Eh, Claro. Gastón Arispe, cerramos el programa con vos. Gracias por tu tiempo aquí en Radio Belgrano, acá en Comunas AM. Gracias por todo. Les agradezco que me hayan llamado y un abrazo para